Hola tercero, ¿cómo andan? Buenas tardes, noches. Bueno, en esta clase vamos a seguir un poquito con el mismo tema, sobre la cuestión de lo que es el análisis multiscalar, eh, desde el punto de la vista de la geografía política, como nos propone Taylor, como sugiere Wallerstein, desde la perspectiva de pensar un único sistema político mundial a partir de, digamos, la consolidación del sistema capitalista. Y dentro de lo que es esta temática, para que veamos cómo funciona la multiescala, como ya lo vimos la clase pasada con el conflicto árabe-israelí, bueno, me pareció interesante incluir el tema de la Antártida, porque es muy paradigmático el momento en el cual se firma el Tratado Antártico y los cambios y las permanencias con respecto al momento actual, ¿no? Si tenemos que analizar la situación de la Antártida. Me resulta paradojal que desde páginas de profesores de geografía o neófitos, ¿no? Le cuestionen, en su momento le cuestionaron a Kicillof hacer referencia a la provincia de la Antártida. En realidad, la Antártida es un departamento de la provincia de Tierra del Fuego, Malvinas, Islas del Atlántico Sur y sector antártico. Eh, pero bueno, sin lugar a dudas, es aspiracionalmente parte de una provincia argentina. Y discutir esto, ¿no? Que esto no es verdad. Bueno, como bien les había puesto en el grupo a principio de año, porque me gusta tirar esos temas que generan conflicto, eh, tenemos acá dos posicionamientos que pocos tienen que ver con el con lo disciplinar técnico específico de la geografía política, que es el posicionamiento chauvinista, es decir, la Antártida es argentina y qué sé yo y qué sé cuánto, y el claramente cipayo, que viene a cuestionar el mapa porque aparece la Antártida, o cómo vamos a poner la Antártida en un territorio internacional, no sean ignorantes. Bueno, en realidad, ninguno de los dos es correcto. Y creo que si se enseña desde cualquiera de ellos dos, se enseña inadecuadamente. Por eso nosotros, que somos los especialistas como profesores de geografía y que deberíamos ilustrar un poco a los maestros respecto a este tema, tenemos que explicarle que el Tratado Antártico se firma recién en el año 1959. La Argentina tiene presencia en la Antártida desde el año 1904. Es más, se dice que ya en el año 1815 el almirante Guillermo Brown navegó las aguas de los mares antárticos. Pero bueno, efectivamente en 1904, ya en 1901, la alférez Sobral fue con un grupo de investigación en un barco sueco, que fue rescatado justamente por la corbeta Uruguay, ya que quedó ahí varado en la Antártida. Y en 1904, el almirante Irizar es quien a bordo de la corbeta llega por primera vez con un barco de bandera a, al territorio antártico. Y de ahí en más fue continuamente, durante todos los años, que Argentina tuvo una presencia permanente, especialmente en el Observatorio de las Islas Orcadas. Y bueno, esto obviamente la posiciona desde el reclamo, porque presenta el reclamo territorial ya en el año 1904, es el primer país, le sigue Gran Bretaña en 1908. Chile, que también aspira al mismo sector, lo hace muchísimo después, en el año 1940, por ejemplo. Pero ya antiguas colonias británicas como Nueva Zelanda o Australia, en la década del 20 reclaman territorios allí, igual que Noruega, cuando Amundsen llega al Polo Sur. Y digamos que la primera o el primer estado que reclama ahí un sector o que delimita un sector es justamente la República Argentina, que todos sabemos es el que junto con Chile tiene una mayor cercanía desde el punto de vista geográfico con la península antártica, que es una parte de ese territorio, de ese sector que reclama. Pero el mapa bicontinental que se discutió, que la Nación decía que muchos docentes estaban en contra, los docentes que son tan cipayos o se ponen en contra absolutamente de todo, que hasta son irracionales, es un mapa que tiene cierta antigüedad. O sea,
no es nada nuevo, por eso digo, no es una cosa nueva, pero sí es verdad que empieza a aparecer a partir del reclamo territorial de 1904, la Antártida empieza a aparecer en nuestros mapas durante el primer gobierno de Perón. Allí en el año 1947 vemos el primer mapa de Annecy, que presenta justamente el sector antártico, y del año 1954 ya tenemos este emitido por el Instituto Geográfico Militar, en aquella época era militar todavía, donde claramente, si ustedes lo ven, es el mapa bicontinental. Falta esto de la zona de exclusión de las 350 millas, pero, a ver, ese mismo mapa que ahora vemos como una gran novedad, el mapa continental, cuya ley es del año 73, o sea que también la ley tiene más de 40 años, no es ninguna novedad. Y podemos ver acá cómo tenemos estas reclamaciones que se superponen de Chile, Argentina y Gran Bretaña sobre el mismo territorio. Ya les digo, Argentina en 1904, Gran Bretaña por las Islas Malvinas 1908 y Chile en 1940. Esta es la reclamación de Noruega del año 20, Australia y Nueva Zelanda también, que ya estamos meridianos. Veríamos en encuentra dentro de lo que es el Atlántico Sur. Este pequeño territorio, que la Tierra de Adelia, reclamado por Francia, son los países que en principio trazaron, antes de la firma del tratado, sus sectores sobre la Antártida, sobre los cuales reivindicaban derechos territoriales. Contexto de 1959, fin de la Segunda Guerra Mundial. Ya al fin de la Segunda Guerra Mundial empezaron a ver que ciertos enfrentamientos por estos territorios sobre la Antártida se empezaron a generar entre, por ejemplo, Chile y Argentina, a partir de una mirada geopolítica de este gobierno peronista de inclusión de la Antártida en su cartografía. Y al ver esto con cierta preocupación, las dos potencias hegemónicas de este mundo bipolar, de la Unión Soviética y Rusia, pues se ponen de acuerdo entre sí, como siempre, como diría Wallerstein, ¿no? Era más lo que acordaban que lo que confrontaban en esta dependencia subsistémica de la URSS. Y empiezan a presionar para que se firme un tratado sobre esos territorios, para que este tratado es un tratado de paz, donde todos los reclamos de soberanía no es que se defenestran, sino que quedan como en stand-by. Y bueno, hacía como ya 2 o 3 años que esto estaba dando vuelta en la década del 50, y bueno, Argentina tanto que se negaba a firmarlo, hasta que durante el año geodésico internacional, en 1959, lo firma. Contexto sistémico, sistema mundo, bipolar, dos grandes potencias, Rusia y Estados Unidos, perdón, Unión Soviética y Estados Unidos, que firman el tratado junto con estos países que reclaman territorio, más Bélgica y Japón, que se agregan a la firma del tratado original, y digamos que se reservan para un futuro otros reclamos, o sea, que ellos abren un paraguas, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, como potencias hegemónicas, para reclamar también ellos una porción sobre esa torta. Pero bueno, de hecho, solo se podrá sostener bases con destinos, con fines científicos e investigativos, no se realizará explotación económica, ni que afecte el subsuelo, se convierte quizás en el primer reservorio de recursos del mundo, que no es exactamente un territorio internacional, porque no es un territorio internacional. Ya vemos todos los países que han firmado, otros que lo han suscrito o que son miembros adherentes de ese tratado, pero no es un territorio internacional, pero sí es un territorio que se encuentra en una especie de paraguas protector con respecto a su explotación, lo que no quiere decir que no esté bajo investigación. Bueno, han pasado los años y el tratado no caduca, sino que se va extendiendo sucesivamente, y se firmó ya un protocolo en Madrid, digamos, para la preservación del medio ambiente
en el año 2011 sobre ese continente, porque sabemos que está siendo fuertemente afectado por el calentamiento global, y en principio no habría grandes riesgos, ya que la caleta glaciar, y ahí llega, por ejemplo, donde está la base rusa de Vostok, a unos 4.000 metros de altura, y si bien con la tecnología que se tiene hoy en día, los satélites pueden saber qué hay debajo de esta gran cubierta de hielo, la explotación se hace sumamente dificultosa y cara, tremendamente cara, pero se infiere que existen gran cantidad de minerales, incluso que hay reservas de petróleo en el subsuelo del continente antártico. Lo cierto es que prima facie es el mayor reservorio de agua dulce del mundo, eso es un hecho, y ya de por sí lo convierte en una zona de una gran importancia estratégica. ¿Cómo se aplica aquí el análisis multiescalar? Ya vemos que desde lo local ha habido muchas idas y vueltas, el gobierno peronista no sostenía una soberanía argentina absoluta, sino que pretendía una soberanía suramericana sobre el territorio antártico, y eso lo llevó a acordar con Chile en varias oportunidades, a pesar de la tensión que la cartografía había generado, pero digamos que intentando ser políticamente correcto cierto sector de nuestra sociedad despotrica contra esta cartografía escolar, cuando en realidad lo que hay que hacer es utilizarla, explicar cuáles son las aspiraciones que a mi entender justamente tiene la República Argentina sobre sus territorios, y también explicarle esta idea de pensar esa Antártida sudamericana, ¿no? Como habrá una Antártida para estos países del Índico, que pretenden tanto Australia como Nueva Zelanda, es una mirada geopolítica integral, no exclusivamente estatal, sino que tiene que ver más con lo regional, y a la que personalmente suscribo, y un poco sacar ahí a los intrusos, ¿no? Que nada tienen que ver y que están metiendo de alguna manera su granito de arena en la zona, y es lo que tiene que tender, digamos, Argentina, defenderlo desde una mirada sudamericana. Entonces ahí tenemos un contexto local, desde el punto de vista del Estado, un contexto regional, desde el punto de vista del continente sudamericano, y una escala global, donde obviamente en este momento la potencia hegemónica, que es Estados Unidos, y una potencia en ciernes, como es China, es la potencia económica y comercial del mundo, ya obviamente puso sus pies sobre la Antártida y tiene varios establecimientos de investigación en ese continente. Era impensado que China no hiciera pie en el continente antártico. Y de ahí se trata un poco un conflicto a futuro. Vemos como en su momento la tensión era en este contexto de la Guerra Fría, y para sostener la paz de alguna manera, y en este momento la idea primigeniamente es los recursos que están en la Antártida. Leímos en Norma Giarraca que los recursos son el cascabel detrás del cual vamos corriendo todos, y sobre todo los grandes capitales multinacionales, que incluso tienen un poder superior al de los estados, así que vemos que en este caso confrontamos con enemigos muy poderosos, que son las grandes corporaciones, que ven su negocio también allí, del cual no quieren perder una tajada, por supuesto, y esta mirada multiescalar que nos plantea Taylor, y que subo acá un apunte específicamente, que tiende a problematizar la cuestión de la multiescala, y fundamentalmente de este capitalismo que ha desterritorializado sus relaciones comerciales a través de lo que es la sociedad de redes, ¿no? Que se maneja en un ciberespacio o en un espacio virtual, pero que no ha podido desprenderse de los territorios, ¿no? Que siguen siendo su ancla, como dice el texto, su anclaje,
sobre el cual descansa tanto los recursos como los sistemas de ingeniería que nos enseñó Santos allá en primer año, ¿no? ¿Qué son los sistemas de ingeniería? Los gasoductos, los oleoductos. Crimea en sí misma no tiene gas, pero sí pasan por esas regiones, por la región del Cáucaso, gasoductos, oleoductos y demás que trasladan el petróleo y el gas de Rusia al resto de Europa occidental. Entonces, este anclaje territorial necesario para el capitalismo hace que no pueda desprenderse absolutamente la idea de los estados, a pesar de que la injerencia del capital sobre los estados es altamente poderosa. Me parece importante que construyamos una mirada estratégica sobre la Antártida y entendamos que el hecho de que la Antártida aparezca en uno de los mapas no significa para nada, de alguna manera, que desconozcamos que es un territorio internacional. No lo desconocemos, internacional pongo entre comillas, no sometido a soberanía estatal. No lo desconocemos, pero sí mantenemos con esta semiótica icónica de la cartografía nuestra pretensión, que es una pretensión regional y local sobre esta porción del territorio que se considera puede ser una de las más ricas del continente. Con respecto a lo que sostienen los unos y los otros, leí por ahí en un Facebook que en realidad ese mapa no es verdad. Entonces yo le acoté qué mapa era verdad. Todos los mapas son falsedades en sí mismas, representaciones más o menos erróneas de la superficie terrestre y más o menos deformadas de la misma. Ningún mapa constituye una verdad, porque no lo es. Así que ese mapa es tan mentira como un planiferio Mercator, o como el mapa tricontinental de Chile que lo tengo por ahí en un archivo, que voy a mirar a ver si se los puedo compartir también ahora a través de la pantalla, pero que, bueno, cuando repetimos a veces cosas de manera tonta e infundada, tenemos que tener en cuenta qué estamos haciendo, ¿no? Porque este mapa en Chile se usa también en la escuela. Ahora se lo muestro. Bueno, acá ya les puedo mostrar el mapa, porque lo puse como para compartírselo desde una pantalla de Google. A ver, veámoslo. ¿Por qué le digo tricontinental? Acá el mapa es tricontinental porque incluye, obviamente, el territorio de la isla de Pascua. Acá tenemos las dos islas. Estas dos islas pertenecen al continente de Oceanía, no son parte del continente americano. Tenganlo presente esto cuando hacen los mapas, ¿no? Por ahí no les sale dentro de la escala de América y no hay problema, porque esto lo pueden poner dentro de lo que es el continente Oceanía, pero como un territorio chileno. Entonces tenemos Oceanía, América del Sur y Antártida. Antártida chilena. Con este mapa se trabaja en la escuela, en Chile. Y no creo que nadie lo salga a discutir por Facebook, ni que se enojen si un gobernador X hace alusión al territorio antártico chileno. O sea, está el grado de cipayés y a veces también el de gorilismo, ¿no? Porque como digamos que después de Roca, sin lugar a duda, hubo un gran vacío, la mirada geopolítica de la Argentina, hasta el gobernador Perón, que por algo era militar, ¿no es cierto? Y se había formado dentro de la escuela del ejército con todos los instructores prusianos, o sea que tenía una mirada geopolítica muy fuerte, y es el que instala otra vez esta cuestión, pero a veces simplemente por oponerse, no consideramos o no entendemos que esta aspiración territorial que tiene Argentina en la Antártida y esta reivindicación de un territorio que le ha sido apropiado sobre Malvinas, trasciende los gobiernos.
los trasciende. No tiene nada que ver con peronismo o antiperonismo, sino que tiene que ver con políticas nacionales o políticas cipayas de entrega, nada más, que no necesariamente deberíamos asociar al peronismo o al antiperonismo. Sería muy triste, digamos, por ejemplo, para el radicalismo pensar que tener una idea geopolítica de visión territorial es exclusividad del radicalismo, del peronismo, tratándose de un partido popular también, o que debería ser un partido popular. Así que esto lo quiero aclarar fundamentalmente y va a ser tema porque me gustaría generar un debate a partir de este tema en la clase de Zoom, en la clase de Meet que vamos a hacer, y utilizar como ejemplo justamente Antártida. A ver qué se les ocurre, qué nos pueden aportar y qué piensan de esta temática que trajimos y de esta controversia que se generó desde que en el gobierno de Cristina apareció como gran novedad el mapa bicontinental y lo emitió el Instituto Geográfico Nacional para trabajar en la escuela, y ahora que ha aparecido de las 350 millas, que para variar tenemos sus detractores. Así que bueno, nos vemos en el encuentro de Mix, que vamos a ver si lo programamos para el viernes, y los dejo para leer este material que viene a completar un poco lo que estuvimos viendo hasta ahora. Chao.